A tiene 7 unidades. Supongamos que ese es A. Hagámoslo con el eje X positivo. B tiene 12. Bueno, no sabemos dónde va a terminar B. Pero si tiene 12, va a ser más o menos por ahí, ¿o no? Casi el doble de 7, por ahí. No sé, no sé. Ya enseguida veo dónde lo dibujo. En qué ángulo lo pongo, ya enseguida veo. Va a arrojar un vector resultante, esos dos. Y dicho vector resultante tiene que formar un ángulo de 55 grados con el menor de ellos. El menor de ellos es el A, ¿o no? El que tiene 7 unidades. Entonces, este es el A. Y va a haber una resultante. Supongamos que la resultante, vamos a hacer acá vamos a trazar acá una paralela A por este extremo, ¿cierto? Y así un poco a ojo, una paralela acá, al otro vector. Así se forma el paralelogramo. Si esto pasara, acá habría una resultante que sería este vector. De acá a ahí, la resultante. Bueno, más o menos proporcionado está, porque dice que los datos que hay son que A tiene 7 unidades, que B tiene 12 unidades. Lo hice proporcionadamente más grande. Y dice que la resultante forma un ángulo de 55 grados. Puede ser 55 grados, esto puede ser 55 grados, ¿o no? Se ve que más de 45, con el menor de ellos. O sea, la resultante R forma un ángulo de 55 grados con el menor de A, entre A y B. ¿Cuál es el menor? A, ¿o no? Bueno, ahí está lindo ahí el dibujo, ¿o no? Me pide el ángulo entre los vectores A y B y el módulo de la resultante. Este ángulo entre A y B, ¿no? Que no es un ángulo del triángulo, como comprenderán ustedes, pero es del paralelogramo. Y el módulo de la resultante. El módulo de la resultante y ese tita de acá. Llamémosle tita. Eso me piden. Ya sabemos las herramientas que tenemos, el teorema del seno y el coseno, ya sabemos esas herramientas, ¿no? Podríamos agarrar y armar el triángulo, para lo cual al vector B me lo llevo acá. Así forma el triángulo, digamos, la poligonal, ¿no? El vector B que vale 7, 12 y el módulo que no se sabe y este ángulo que sí se sabe. Me voy a meter en ese triángulo para sacar cosas. Y bueno, tengo que ver las herramientas que tengo, ¿o no? Ustedes tal vez no saben porque no hemos trabajado mucho con triángulos oblicuángulos nosotros, pero hay que empezar generalmente con el teorema del coseno, porque se pueden cometer errores con el teorema del seno. Eso es un tema que se puede explicar, pero es largo de explicar. Pero bueno, voy a ver si me puedo ubicar con el teorema del coseno, acá. Si empiezo con, voy a ver. Por ahí no da y tengo que borrar y empezar de nuevo, no importa, porque hay que probar, ¿o no? Entonces podría empezar con el teorema del coseno poniendo este lado al cuadrado, lo pongo directamente, no necesito poner con letra, lo pongo con número directamente. 12 al cuadrado sería igual a 7 al cuadrado, que es A, por supuesto, más R al cuadrado, bueno, R es el módulo de R, ¿cierto? Más R al cuadrado, eso, menos 2, menos el doble producto, ¿vieron el teorema del coseno o no? Un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, 7 al cuadrado más R cuadrado, hasta ahí como el Sí, teorema de Pitágoras, pero todavía no es el teorema de Pitágoras. Menos el doble producto de 7 por R, o sea, menos, siempre así, menos 2 por este, por el por ángulo el que forma coseno. 7 y por el coseno del ángulo que forma Claro. 7 y R, que es 55 grados, y que es el ángulo opuesto al 12, al que está en el primer miembro. Está bien, 12 de 55. Se ubican. Me ahorro las letras, ¿por qué le voy a poner alfa, beta? Me ahorro la letra. Eso me va a llevar a una ecuación de segundo grado en R, que la voy a resolver. De segundo grado. Uno no puede asustarse en una ecuación de segundo grado. Allá vamos, con la ecuación de segundo grado. Va a quedar R cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por 7 menos 14R coseno 55. Bueno, voy a ir a la calculadora que tengo acá. 2 por 7, 14 negativo. Menos 14 por R por el coseno de 55. Revisemos que esté en D de degree por el coseno de 55. Bueno, menos 14 por el coseno de 55, menos 8,03. Y después siguen dos ceros más, así que bueno, menos 8,03 por R. Porque acabo de sacar recién
la parte esta, menos 2 por 7, el orden de los factores no altera el producto, es todo un solo término, y hay que repetir la R y se pone menos 14 por coseno de 55, ahí está. Y después puedo ir a la calculadora y voy a ver que 12 al cuadrado, yo ya me lo sé, pero 12 al cuadrado es 144, este término de acá, ¿no? Que va a pasar para acá restando, porque voy a ir a la ecuación de segundo grado derecho mar, ¿no? No puedo empezar a despejar la R cuando tengo un término en R cuadrado, un término en R a la 1, no puedo. No puedo, un término independiente o dos términos independientes, ¿qué voy a hacer despejando? Tengo la estructura cuadrática del tipo ax cuadrado más b por x más c igual 0 que hemos visto en el repaso matemático. Entonces, sigamos con esto. Acá tengo el R cuadrado, acá tengo el término en R y los otros dos son términos independientes. Los otros dos. Estos dos, ¿o no? Como voy a pasar todo para este lado, va a quedar en realidad, voy a hacer lo siguiente, lo voy a hacer acá. Va a quedar 7 al cuadrado, que es 49, menos 12 al cuadrado, que pasa restando al primer miembro, al segundo miembro, perdón. Y queda menos 95. O sea, 7 al cuadrado menos 12 al cuadrado es menos 95. Y ahí ya tengo una ecuación cuadrada igual 0. Igual 0 porque recuerden que hay que revisar que siempre quede igual 0. A ver si agarro un ax cuadrado más bx más c igual no sé cuánto y me mando a la calculadora. No, es cuadrática, es ecuación. Voy a la calculadora. Los que tengan con ecuaciones. Mode, EQN, 5. La tercera, ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Ven el igual 0? 3. La tercera. A, 1, porque es un r cuadrado. B, menos 8,03. Igual. C, menos 95. Igual. Igual de nuevo. Y me da 14 y menos 6, pero menos 6 no puede ser porque las longitudes, y este es un lado de un triángulo, y es un lado de un triángulo, una longitud, no son negativas nunca. No hay en matemática longitudes negativas, en geometría. En geometría no hay longitudes negativas. Entonces tomo el valor positivo del resultado. Y bueno, ya tengo la resultante, ¿o no? La resultante vale 14,56. Voy a redondear con un decimal, 14,6, porque después del 5 viene un 5, se redondea para arriba, 14,6. ¿No? Ya podría ser este, ¿o no? Recuerden que la resultante lo piden en segundo término y el módulo de la resultante. Así que esto sería 13,9 no es, 13,2 no es, 19 no es, podría ser ninguna respuesta dada es correcta, pero por ahora podría ser la que acá me aparece como C, 14,6 unidades, ¿no? Esa sería la resultante. No es difícil, pero es el teorema del seno y el coseno. O sea, ya ahora que tengo R, cuando uno tiene los tres lados de un triángulo y un ángulo además, voy a completar acá con el dato que acabo de sacar, que esto vale 14,6 unidades de lo que sea, porque acá no está aplicado el vector, el módulo. Ya tengo los tres lados de un triángulo y este ángulo. Me quedaría por conocer dos ángulos más, ¿cierto? Pero yo voy a utilizar a partir de ahora el teorema del seno, que es más fácil, el teorema del seno. Pero para eso voy a sacar este ángulo, que le voy a llamar alfa, porque lo veo que es agudo, y yo hice un dibujo proporcionado. No lo hice con transportador, pero lo hice proporcionado. O sea, A era 7, bueno, B era casi el doble, un poco menos del doble de 7, doble de 7 es 14, un poco menos 12, y los ángulos que formaba la resultante con el A, con el vector menor, era 55, que un poquito menos 60, más de 45. Está bien, proporcionado. Entonces me doy cuenta que alfa es agudo, ¿no? Entonces guarda, porque si me voy de cabeza al ángulo obtuso, el teorema del coseno no me funciona bien. El beta sería el ángulo obtuso, se ve a simple vista que sería el ángulo obtuso. Entonces hay que tener ese cuidado con el teorema del seno. Y ahora voy al teorema del seno para sacar alfa, ¿o no? Sería así, el seno de alfa. El seno de alfa es A7, que es el lado opuesto, como el seno de 55. No voy a poner beta para que quede una ecuación con dos incógnitas, alfa y beta, no. Pongo el ángulo que tengo, no. El seno de alfa es A7, como el seno de 55 es al lado opuesto de 55, que es 12. ¿Se ubican? Cuando siempre que conozcan los tres lados y un ángulo, ya sale como por un tubo los otros dos ángulos, pero apuntándole siempre primero al agudo. Si no, se sale mal, ¿o no? Bueno, entonces saco el agudo ahí.
Entonces tengo seno de alfa, esa es la importancia de hacer un dibujo bien a escala, ¿o no? Seno de alfa va a quedar igual a, el 7 pasa multiplicando para arriba y queda 7 por el seno de 55 grados dividido 12. Y después agarro y le hago arco, seno, derecho, mar y saco alfa. Hagamos así no perdemos tanto tiempo. Vamos a la calculadora acá. Mode 1 para volver a usar la calculadora y salir de la modalidad ecuaciones. Fracción 7 por seno de 55, cierro paréntesis, sobre 12. Igual, ese es el seno de alfa. Shift, seno, arco seno, seno a la menos 1 de ANS, 28,54. 28,5, bueno, 28,5. Ahí tengo el alfa, no me gusta redondear tanto con 3 cifras significativas, pero ahí está. El 4 es menor que 5, así que se deja así. Ese es el ángulo alfa. Ustedes dirán, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy sacando esos ángulos? Porque a mí me han pedido el ángulo entre A y B. Enseguida voy a ir al ángulo entre A y B, ¿no? Enseguida. Pero yo quiero que vean lo siguiente, acá. Voy a sacar los ángulos del triángulo y después voy a ver cómo se me simplifica todo. Como ya tengo alfa, ahora voy a sacar beta. Lo voy a subrayar el alfa, pero no es realmente un resultado de los que me piden, pero lo subrayo. Entonces, beta va a salir por diferencia con 180, ¿o no? Porque si alfa es 28,5, y la suma de los tres es 180, voy a la calculadora y 180 menos 55, que mide este ángulo conocido de dato, menos el 28,5 que estoy sacando ahora, me queda un beta de 96,5. Bueno, ya van a ver. Yo saco todos los ángulos y ese de ahí vale 96,5 grados. Ese ángulo de ahí. Volvamos a graficar el beta que estaba acá. El beta que estaba acá. Cuando estaba acá, ya lo puse ahí, lo puse acá, pero no me lo quiero llevar y perderlo. No quiero perder el triángulo ni nada. Volvamos al beta de ahí, ¿o no? Al beta, al B, perdón. Al B de ahí. Al B de ahí. Entonces, acá tengo el A y tengo el B. Vamos a la pregunta. Tita, el ángulo en rojo acá, entre A y B. Entonces, vos ahí te das cuenta de que tita es el suplementario de beta. Daban 96,5. Uno resuelve el triángulo y después tenés que mirar un poquito y ya podés sacar lo que te han preguntado. O sea, por eso les digo, lo importante es dibujar bien el paralelogramo y después dividirlo con la resultante en dos triángulos oblicuángulos congruentes y meterse en uno de ellos y resolverlo todo. Y después después vemos cómo hacemos para responder lo que se pregunta. Bueno, ahora tita, se ve claramente que tita y beta son conjugados internos entre paralelas. Esto lo expliqué, esto está en la base matemática. No lo quiero complicar con definiciones, porque no importa tampoco la definición. Saber qué es lo que era el conjugado interno, no importa, eso quilombo, pero estaba, la teoría estaba, ¿o no? Prolonguemos esta dirección. Yo me doy cuenta acá que ese ángulo rojo, tita, que tengo que calcular, que es el ángulo que forma A con B, y que es del paralelogramo y no del triángulo, también es igual a este que voy a marcar acá, por ser correspondiente entre paralelas. ¿Se ve a simple vista o no? Horizontal y esta de acá, horizontal y esta de acá, que son paralelas o no. Entonces, el tita que tengo que sacar yo es igual a este. Y ahí se ve a simple vista que ese, como es con beta, suplementario. Y es más, adyacente, porque está al lado, bueno, adyacente. Entonces yo lo único que tengo que hacer ahora es hacer 180 menos beta. 180 menos beta y va a salir el tita. El tita acá o el tita acá es lo mismo, ¿o no? ¿Se ubican? Entonces ahí vamos. Y bueno, pero eso es observación. Eso es observación. Dale con el 120. 180 menos 96,5. Eso va a dar 83,5 grados. Entonces, ese es el ángulo tita que me han pedido a mí. Tita igual 83,5 resulta ser adyacente a beta, o si querés suplementario con beta, ¿no? Suplementario con beta. Por eso había que resolver primero el triángulo. Este sí lo voy a recuadrar, porque este ya es un resultado. Ese es un resultado, uno de los dos resultados, el primero.
No importa el orden, ustedes sáquenlo en el orden que puedan, o sea, no importa si saca primero una cosa, saca primero la otra cosa. Yo acá me convino más meterme con el teorema del coseno y sacar el R primero y después el tita. Y ahí está. La opción que hay que marcar en este, a mí me dio la C. 83,5 grados entre A y B y 14,6 unidades de resultante. Una cosa que yo le iba a decir, que quiero que la tengan presente, el teorema del seno es más fácil que el del coseno, porque el seno de alfa A como seno de beta B y nada más. No trabajás con los tres, como seno de gamma AC. Con dos nada más trabajás para que poder despejar una incógnita. El teorema del seno, úsenlo con cuidado, porque si yo lo uso mal para sacar un ángulo que, por eso le digo, hagan un dibujo a escala, no, más o menos proporcionado, porque ahí me di cuenta que alfa era agudo y beta se ve que es obtuso. Ven que beta es mayor a 90, beta es obtuso y alfa. Porque si yo hubiera agarrado y dicho, voy derecho mar a beta, miren lo que hubiera pasado. Eso lo quería mostrar también, porque es una posibilidad de error. Supongamos que yo hubiera querido sacar directamente beta. Mirá, voy a borrar esto y voy a dejar estos valores verdaderos de alfa y de beta. Estos son los verdaderos de alfa y de beta. Yo quiero mostrarle un problemita, pero supongamos que yo digo no. Acá yo digo, no quiero sacar alfa ahora, voy a sacar directamente beta, ¿no? Directamente beta. Entonces, le hago un teorema del seno, a un ángulo obtuso, y ahí pierdo como en la guerra. Miren lo que pasa, observen. Seno de beta es al lado opuesto de beta, 14,6, como el seno de 55 grados es a 12. No sé por qué lo borré, pero eso no lo tengo que tocar. Y te despejo de acá beta, ¿o no? Y quedaría que el seno de beta, yo les quiero mostrar para que vean cómo uno se puede equivocar. Se aplica el teorema del seno para calcular ángulos que puedan ser obtusos. El 14,6 pasa para arriba multiplicando y queda 14,6 por el seno de 55 sobre 12. De ahí voy a agarrar y voy a despejar y me va a salir supuestamente beta. Abro la fracción ahí. 14,6 por el seno de 55, cierro paréntesis, dividido 12. Y me va a dar 0,9966. Ese es el seno. Shift, arcoseno, y me va a salir supuestamente beta. Y me da otro beta. En lugar de darme 96,5, me da 85,3. Y no es el ángulo este, 96,5, que es el verdadero beta. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Falló el teorema del seno? No falló el teorema del seno. Lo que falló es que un ángulo, cuando varía, cuando es un ángulo interior a un triángulo, puede variar entre 0 y 180. Por supuesto, más de 180 no puede valer un solo ángulo de un triángulo, ni siquiera 180, pero te quiero decir, entre 0 y 180 es el rango de variación posible de un ángulo que es interior a un triángulo. Y resulta que el beta, sacado con el teorema del seno, acá me está dando un ángulo agudo, ¿o no? Pero ahora ustedes observen lo siguiente. Cuando vos tenés dos ángulos suplementarios, tienen el mismo seno. O sea, supongamos que yo saco el suplementario de este de acá, el 85,29. El suplementario. 180 menos ANS, el suplementario. 94,7. No me da. Seno de beta, 14. No, lo que pasa es que he redondeado el 14,6. ¿Será por eso? ¿Por el redondeo del 14,6? Que se me corre tanto. Puede ser. No me da lo que quería mostrar yo. 94,7 y me tendría que dar 96,5. No, debe ser por los redondeos. 14,556. Bueno, 4, pongámosle. Bueno, ahora con ese número acá, a ver qué pasa. Fracción. Mode 1. 14,5564 por seno de 55. Cierro paréntesis sobre 12. Igual. Arco
seno. Pasa porque está muy cerca de los 90 y ahí es donde un pequeño corrimiento, arco seno, igual, bueno, lo que pasa es que cuando está muy cerca de los 90 grados, el seno se acerca mucho a 1 y ahí hay una zona de incertidumbre. Entonces, bueno, agregándole más decimales da 83,5, como vieron recién, 83,5. Ese es el verdadero ángulo beta. Ese es el ángulo que me da el teorema del seno. Ahora, uno dice, pero ¿cómo? Si beta vale 83,5, entonces beta es agudo, porque 83,5 es menor a 90, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Falló el teorema del seno, puede decir uno. No falló el teorema del seno. Lo que pasa es que 96,5 y 83,5 son suplementarios. Son suplementarios. El verdadero valor, que es este, 96,5, sacando primero el ángulo agudo con el teorema del seno, que era el alfa, llegamos al verdadero beta, y al verdadero beta es obtuso. Ahora, si me voy de cabeza al beta con el teorema del seno, que es lo que he tratado de hacer acá yo, irme de cabeza al beta, al ángulo beta, con el teorema del seno, no dando importancia a que beta puede ser obtuso, es más, se ve que es obtuso. El asunto es que cuando hacemos arco seno con la calculadora, nunca me larga un valor obtuso, nunca me larga un valor, porque es así, esa es la que no me voy a poner ahora a hablar de cómo es la función arcoseno, de dominio, imagen, pero nunca da más de 90 el arcoseno. Por eso el teorema del seno es jodido. No pasa lo mismo con el teorema del coseno. Cuando vos querés sacar un ángulo con el teorema del coseno, es 100% seguro, 100% seguro para sacar el ángulo. En este caso usé el teorema del coseno para sacar un lado, porque conocía dos lados y el ángulo, pero muchas veces pasa que conozco los tres lados del triángulo, A, B y C, y el ángulo alfa o beta o gamma es el desconocido, y ahí no tengo ningún problema. El coseno es 100% seguro. O sea, cuando yo conozco el coseno del ángulo, arco coseno, conozco el ángulo exacto. En cambio, el seno es traicionero, porque esos dos ángulos, ahí se ve, ahora voy a verificar que son suplementarios los dos ángulos. Mira, si hago 180 menos 83,5, que es el que he sacado acá, me da el 96,5 de acá. Significa que ese es el problema que tengo con el arco seno. ¿Te ubicas? Fíjense lo siguiente, mira, veamos un ejemplo rápido para que vean el problemita. Mira, yo le pongo seno de 30, seno de 30. ¿Cuánto da? Un medio. Fenómeno. Ahora, ¿cuál es el suplementario de 30? 150. 150. Fíjense esto. Seno de 30 grados, un medio. Vamos al seno de 150 ahora, que es el suplementario de 30. Seno de 150, un medio. Da lo mismo, ¿o no? Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, cuando ustedes usen el teorema del seno, no es que da mal el teorema del seno. El teorema del seno no da mal, pero vos tenés el seno del ángulo. Vos usaste el teorema del seno, despejaste el seno de beta y te dio un medio. Pero para poner números más redondos que esto de acá, te dio un medio el seno. ¿Está mal? No está mal. Ese es el seno de beta. Ahora, yo no sé si beta vale 30 o vale 150, porque los dos ángulos suplementarios tienen el mismo seno. Y como la amplitud de un ángulo interior a un triángulo puedes ir entre 0 y 180, y bueno, 30 y 150 están dentro del rango de 0 a 180. Entonces, ¿cuál elijo? ¿El 30 o el 150? No sé, ¿ves? Y en este caso pasaba lo mismo, ¿ven? Acá está el 96,5 y el 83,5. Y los dos son suplementarios y por eso tienen el mismo seno. Por supuesto que como hay algún decimal de diferencia, me puede parecer que no, pero ahora si lo saco exacto, sí. Ahora yo si pongo, por ejemplo, el seno del verdadero beta, que es 96,5, me da ese número. Bueno, qué sé yo, los números ahí, para aprenderse eso, no sé. Pero si hago, bueno, si me lo borra, ya está, no puedo. Si hago el seno del 83,5, me tiene que dar el mismo número. Anótenlo, anótenlo, pero van a ver que es el mismo número. Entonces no es que el teorema del seno falle, el teorema del seno no falla. Lo que pasa que con el seno conocido, obtener el ángulo no se puede, porque va a haber incertidumbre. Siempre van a haber dos ángulos dentro del rango de valores lógicos de un ángulo, de un triángulo, que tengan ese seno. ¿Se ubican? Y no pasa así con el coseno. Por eso, cuando ustedes van resolviendo los triángulos oblicuángulos, te recuerden de
no ir de lleno a... Porque yo si hubiera hecho esto, me hubiera dado como conclusión que beta era 83,5 y alfa, bueno, y alfa me hubiera dado otro número, ¿o no? Otro número. Acá no necesitaba alfa, necesitaba tita, pero me hubiera dado mal. ¿Se ubican? Así que bueno, eso quería que lo supieran, ¿o no? A veces lo que ocurre, digamos, es que hay un poco, digamos, no siempre va a ser tan complicado, porque a veces hay suerte. O sea, supongamos que vos voy a agarrar y voy a dibujar un triángulo. Olvidémonos los vectores por ahora, pero estamos aplicando geometría del triángulo, básicamente, más que los vectores. Ahora, supongamos que vos tenés, digamos, qué sé yo, este triángulo, pongámosle ahí, ¿no? Vos tenés ese triángulo, hay que resolver ese triángulo, y te han dado de dato que este ángulo es 115. Y por lo tanto es un ángulo obtuso, ¿cierto? Mayor a 90, obtuso. Entonces en ese caso, ya está, no tenés ningún problema. Los otros dos ángulos no se conocen, pero no, obtusos no van a ser, porque no pueden haber dos ángulos obtusos adentro de un triángulo, porque la suma de los tres tiene que ser 180. Si te dieron un dato, ya ese dato obtuso, ya está seguro que los otros dos, por más que sean desconocidos, son agudos, podés usar el teorema del seno. Entonces, usen el teorema del seno solo para calcular lados o ángulos agudos. Porque recuerden que el teorema del seno siempre hay lados y ángulos. Vos tenés, por ejemplo, seno de alfa es a A, como seno de beta es a B. O como seno de gamma es a C, no importa. Pero vos podés usarlo con seguridad siempre el teorema del seno para hallar A o para hallar B. Por supuesto, para hallar A conociendo alfa, beta y B, ¿o no? O para hallar B conociendo A, alfa y beta. No sé si me explico, ¿o no? Con A y con B, o sea, para sacar lado es 100% seguro el teorema del seno. Y también para sacar ángulos si uno está seguro que es agudo ese ángulo. Y uno puede estar seguro que es agudo si ya sabe que hay un ángulo obtuso de dato, por ejemplo. Y si no, si haces un dibujo más o menos a escala y proporcionado, también te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es el ángulo agudo? Y no cometer un error grosero de utilizar el teorema del seno para sacar un ángulo que es obtuso. Cuando vos le haces shift seno, nunca te va a dar un ángulo obtuso, nunca te va a dar, aunque el ángulo sea obtuso, nunca te va a dar, y entonces va a cometer un error en alfa y después va a cometer un error en beta, como en el ejemplo de recién. O sea, te van a salir mal dos de los tres ángulos del triángulo. ¿Eh? Si uno llegara a, por eso le digo, si uno llegara a cometer ese error, volviendo a lo que decíamos acá, ¿ven? O sea, si yo saco mal el beta y después hay que sacar el alfa, porque de última había que sacar alfa, lo que sea, me sale mal alfa, porque yo al final, yo saqué primero alfa, recién, saqué primero alfa, ¿para qué? Para después, con beta ya conocido y alfa, que era el agudo, que lo sacaba con el teorema del seno, yo sacaba después el verdadero beta. Y ahí, y después sacaba el suplementario del verdadero beta.